El viernes pasado, 31 de octubre, mientras muchos celebraban Halloween o la Castañada, unos pocos creyentes celebraban o conmemoraban el Día de la Reforma. Nuestra tradición protestante dice que el 31 de octubre de 1517, un monje benedictino llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania, con el objetivo de que fueran discutidas esas 95 tesis y fueran probadas, si son ciertas, en base a lo que la Escritura dice. Para la inmensa mayoría de los historiadores, este hecho fue la mecha que encendió la llama de la Reforma protestante. Por tanto, el viernes pasado, el 31 de octubre del 2025, se cumplieron nada más y nada menos que 508 años del nacimiento de la Reforma. La Reforma protestante fue principalmente un clamor contra las prácticas y normas abusivas de parte de la Iglesia Católica Romana. La propuesta y la protesta de Lutero causó un gran revuelo social, un gran revuelo político, porque además la Reforma coincidió con un tiempo de crisis en Europa, un tiempo de crisis económico y social muy grande. Las verdades de la sola fe y la sola gracia afectaron de una manera radical a la manera de conducirse y de comportarse en la sociedad. Una manera no basada en el temor o en la imposición típico de la Iglesia Católica, sino basada en el compromiso con una nueva ética basada en la libertad. La verdad de la sola Escritura quitó a la clase sacerdotal el monopolio del acceso a la palabra de Dios, a la Biblia, y puso a la Biblia al alcance de todo el pueblo, y eso produjo un gran cambio en las mentalidades que llevó como consecuencia grandes hechos sociales, tales como el reconocimiento de los derechos humanos. Pero sobre todas las cosas, la Reforma generó un gran debate teológico. Fue de tal magnitud ese debate y esa discusión en las Escrituras que surgieron 5 frases, 5 declaraciones categóricas que, en mi opinión, siguen siendo totalmente vigentes en el día de hoy. Estas declaraciones se hicieron famosas en latín: sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. A Martín Lutero le debemos las 95 tesis, pero no las 5 solas, no son de él, pues las 5 solas fueron fruto del debate teológico de muchos reformadores. Los reformadores más destacados fueron, como no, Martín Lutero en Alemania, que fue el fundador de la Iglesia luterana, también Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, que fueron en Suiza fundadores de la Iglesia reformada allí, Philipp Melanchthon, también en Alemania, que fundó la Iglesia reformada en Alemania, Joan Knox, en Escocia e Inglaterra, fundador de las iglesias presbiterianas. La palabra sola significa en castellano solo o solamente. Las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían que eran los pilares esenciales para la vida y la práctica cristiana. Todas y cada una de estas 5 solas rechazaban de forma explícita prácticas y doctrinas de la Iglesia Católica y querían evidenciar cómo la doctrina protestante era totalmente diferente a la doctrina católica. La sola Escritura se contraponía a la falsa enseñanza de que la tradición de la Iglesia o el magisterio de la Iglesia
tenían tanta o más autoridad que la Escritura. La sola fe se contraponía a la falsa enseñanza que para salvarse, además de la fe, eran necesarias las obras. La sola gracia se contraponía a esa falsa enseñanza de que el hombre es el que toma la iniciativa para salvarse. De aquí todo el tema de las indulgencias para no ir al infierno o al purgatorio, como ellos decían, cuando la palabra de Dios enseña de forma clara que es por pura gracia que Dios decide salvarnos y que es Dios no solo el que toma la iniciativa de enviar a su Hijo a morir en la cruz, sino también es Dios el que toma la iniciativa de llamarnos a la salvación por medio de la fe. Solo Cristo rechazaba la enseñanza de que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, y por tanto contraponía a esa falsa enseñanza de la Iglesia Católica de que hay más mediadores para la salvación, ya sea la misma Iglesia Católica o la Virgen María o los santos. Algo similar pasaba también con Soli Deo Gloria, que se contraponía no tan solo a la gran idolatría que hay en la Iglesia Católica, sino solo Dios sea la gloria, enfatiza la verdad que no tan solo Dios merece toda la gloria, sino que toda nuestra vida debe estar dirigida y tiene como único propósito glorificar a Dios. Una de las grandes virtudes de la Reforma fue que recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. La Reforma enfatizó que toda la vida del creyente debía ser vivida para la gloria de Dios. Los reformadores protestantes estaban convencidos de que ciertas enseñanzas de la Biblia eran necesarias preservarlas y defenderlas. Personalmente creo que hoy, en pleno siglo XXI, no solo son vigentes todas y cada una de estas 5 solas, sino que como Iglesia hemos de comprometernos a defenderlas y preservarlas de ataques constantes que vienen de nuestra sociedad, una sociedad secularizada, posmoderna, anclada en la posverdad. Pero también hemos de defenderla de ataques que surgen lamentablemente de sectores que se denominan Iglesia cristiana, que en mi opinión personal tienen poco de iglesia y aún menos de cristiana. El texto que hoy se va a centrar la predicación es Romanos 1, 16, 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El libro de Romanos fue fundamental para todos y cada uno de los reformadores. Para muchos romanos, el libro de Romanos es, por así decirlo, como un compendio teológico, un compendio de teología. En mi opinión es mucho más que todo esto, pero lo que es del todo claro y evidente es que los primeros 11 capítulos de la Epístola de los Romanos están llenos de teología, y es por ello que todos los reformadores, este libro no solo fue básico para esa formulación teológica, sino que fue la llave que los llevó a la conversión a Cristo. Ese es el testimonio del mismo Lutero o del mismo Calvino. Ya hemos visto al inicio del culto y también en la Santa Cena, ¿no?, de que Romanos 3, 21, 28 tiene la virtud de encerrar en un solo pasaje, pues esas 5 solas de la Reforma. Y Pablo
al empezar esa epístola de los romanos, empieza con una declaración solemne. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo hoy me atrevo a parafrasear este texto y decir, no me avergüenzo de las verdades que defendió la Reforma, dado que tengo la convicción personal de que cuando Pablo utiliza en el versículo 16, ese verbo o esa palabra evangelium, la palabra evangelium, buena nueva, buena noticia, esa buena noticia incluía en sí mismo esas 5 verdades, esas 5 solas. Incluía la verdad de que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Incluía la verdad de que solo por la fe y a través de la fe se obtiene la salvación. Incluía la verdad que la salvación es un regalo de Dios, no es algo que el ser humano merezca o pueda hacer algo para merecerla. La salvación es por pura gracia. La palabra evangelium incluía la verdad que al único y sabio Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la palabra evangelium incluía en sí misma todas estas verdades y puede incluir todas estas verdades porque el Evangelio es en sí mismo la Escritura. La palabra revelada por Dios, esa palabra autoritativa, suficiente para salvar y transformar al hombre, suficiente norma de fe y de conducta. Pero Pablo, antes de hablarnos del Evangelium, del Evangelio, hace esa contundente afirmación en forma de negación. No me avergüenzo. Lo primero que Pablo hace es afirmar que no se siente para nada avergonzado del Evangelio. Esta forma negativa es una forma de decir en negativo que se siente orgulloso, profundamente orgulloso del Evangelio. Pablo se siente orgulloso del contenido del Evangelio. Pablo era muy consciente de que para los ciudadanos de Roma, no para los creyentes en la iglesia de Roma, sino para los ciudadanos de Roma, el Evangelio era un mensaje vergonzoso, era un mensaje que, como él mismo expresa en 1 Corintios 1:18, es locura. Por tanto, Pablo entiende que era necesaria hacer esta afirmación, no me avergüenzo, porque todos los creyentes de todos los tiempos, de todas las épocas, siempre corremos el riesgo de avergonzarnos del Evangelio. Fijaos lo que dice al respecto el mismo Pablo a su querido Timoteo, en 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. O fijémonos en la seria advertencia que lanza el mismo Señor Jesús. Allí en Marcos capítulo 8 y versículo 38, cuando dice, cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en gloria su Padre con todos los santos. ¿Corremos nosotros el riesgo de avergonzarnos del Evangelio? De correrlo corremos, ciertamente. Y más si somos conscientes de la generación en la que nos ha tocado vivir, dado que aquel que está dispuesto a predicar de forma fiel el contenido del Evangelio, sin quitar ni añadir nada, por escandaloso que esto pueda sonar a nuestra sociedad políticamente correcta, va a tener que estar expuesto a confrontación, a presión, incluso a persecución. Por tanto, aquel que está dispuesto a predicar, a anunciar a esta nuestra generación la buena noticia, la buena nueva del Evangelio,
en primer lugar va a tener que sentirse muy orgulloso de su contenido, o lo que es lo mismo, no avergonzarse del Evangelio, porque esta actitud expresa el coraje y la firme determinación de predicar con integridad el contenido del Evangelio, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Por tanto, si Pablo a su querido colaborador del ministerio Timoteo le tiene que hacer la siguiente exhortación: no te avergüences del testimonio de Cristo nuestro Señor, cuánto más la palabra de Dios nos tendrá que hacer a nosotros la misma exhortación. No nos avergoncemos del Evangelio. Preguntémonos, ¿por qué será que Pablo no se avergüenza del Evangelio? La respuesta es clara y sencilla: por causa de su eficacia, porque es poder de Dios para salvación. La palabra poder, dunamis en griego, significa poder dinámico y no tan solo poder explosivo. Esto implica que el Evangelio no funciona solo como una dinamita que explota, sino que el Evangelio funciona sobre todas las cosas como una fuente constante de energía que produce salvación. De la raíz de la palabra dunamis surgen dos palabras en el castellano: dinamita y dinamo. Considero que hemos de tener y de entender la dunamis de Dios como la dinamo de Dios. Esto es como esa máquina que produce un poder constante de salvación, y no tan solo como la dinamita con ese poder momentáneo que produce un momento de explosión, esto es el momento de la conversión, claro que sí, pero después la mantiene en el tiempo, dinamo. El Evangelio es, por tanto, una acción poderosa de Dios, no solo de forma puntual, sino continuada en el tiempo y en el espacio. Para los griegos y los romanos, sus dioses llevaban a cabo acciones puntuales de poder. El Evangelio de Dios salva de forma continuada y constante. El Evangelio es poder dinámico de Dios para salvar y transformar la vida del hombre. El versículo 16 termina haciéndonos ver cuál es el propósito de ese Evangelio tan poderoso. Dice que es la salvación de todo el que cree. Según este Evangelio, o según este versículo, el Evangelio es para todos los seres humanos. Es universal, por tanto. Sin embargo, creer es la condición indispensable para ser salvo. A pesar de que la salvación tiene un carácter universal, no todos se salvan. Solo aquellos que creen en Jesús, solo aquellos que depositan su fe personal en la persona y en la obra de Jesús en la cruz. Es por ello que Pablo concluye su argumento en el versículo 17 diciendo que el Evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El método divino para salvar al hombre consiste en la justificación. El versículo 17 no pone solo de manifiesto que el método para la salvación es la justificación, sino que pone de manifiesto que el instrumento para la salvación es la fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Aquí el apóstol introduce la doctrina de la justificación, algo que va a desarrollar de forma amplia en los capítulos del 3 al 5, concluyendo con esa gran declaración: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Estos dos versículos del capítulo 1, 16 y 17 de Romanos, son, en mi opinión, los centrales y los más importantes de toda la epístola, porque Pablo en ellos nos presenta el tema de toda la carta, la justicia de Dios. Y además tiene la virtud de que en muy pocas palabras nos presenta, en primer lugar, la eficacia del Evangelio, poder de Dios, versículo 16. El propósito del Evangelio, salvación de todo el que cree, versículo 16. El método del Evangelio, la justificación, versículo 17. Y el instrumento para la salvación, la fe. No es de extrañar que, siendo el Evangelio lo que es, Pablo comenzara estos dos trascendentes versículos con una afirmación tan contundente como: no me avergüenzo del Evangelio. La pregunta es, ¿nos avergonzamos nosotros del Evangelio? ¿Te avergüenzas tú y yo del contenido del Evangelio? ¿Te avergüenzas o sientes temor o reparo a decirles a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, que son pecadores y que por tanto están destituidos de la gloria de Dios? ¿Te avergüenzas o sientes cierto reparo o temor de decir a aquellos que conoces, tus amigos, tus conocidos, que no solo mentir, robar y matar es pecado, sino que tener relaciones fuera del matrimonio es pecado, que mantener relaciones homosexuales es pecado? ¿Te avergüenza decirle al hombre de nuestra generación que, por mucho que en la televisión no se cansen de repetir que tú lo mereces, no somos merecedores de la salvación, que todo es por pura gracia? ¿Te avergüenzas o tienes reparos en decirle al hombre de nuestro tiempo que el propósito aquí en la tierra no es ser feliz, ni acumular dinero, ni fama, ni posesiones, ni comodidades, sino que nuestro propósito es glorificar a Dios porque fuimos creados para glorificarle a Él? Mirad, yo con temor y temblor confieso que no me avergüenzo de todo ello, de nada de todo ello. Y digo que lo hago con temor y temblor, porque soy consciente de las implicaciones que tiene en esta sociedad sentirse, como Pablo, muy orgulloso del contenido del Evangelio. Y es por ello que puedo hacer mío el título del mensaje: no me avergüenzo de las verdades que defendió la Reforma. Mirad, si yo tuviera que escoger solo una de las 5 solas, sin lugar a dudas escogería: solo a Dios sea la gloria. Porque creo que esta sola tiene la virtud de englobar las otras 4. Me quedo con ella porque la Escritura declara que tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Declara que el propósito de nuestras vidas no es otro que glorificar a Dios. El apóstol Pablo nos recuerda esta verdad de una manera muy gráfica y clara. En 1 Corintios 10:31 dice: entonces, sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hasta las cosas más cotidianas como el comer y el beber deberían ser hechas para la gloria de Dios. Queridos, hemos de tomar conciencia de que hemos sido creados para reflejar la gloria de Dios. Fuimos creados para constituirnos en una especie de espejos humanos que reflejan de forma constante la gloria de Dios
en las cosas que hacemos y en las cosas que no hacemos, en las cosas que pensamos y en las cosas que sentimos. Todo nuestro ser, lo que somos y lo que hacemos, debe ser un reflejo de la gloria de Dios. Porque este y no otro es el propósito para el cual fuimos creados. Nuestra existencia no tiene ningún otro motivo que provocar que los que nos ven y nos conocen hablen bien de Dios. Glorificar a Dios es provocar que otros hablen bien de Dios. Es por ello que es vital que en esta mañana nos preguntemos, siendo cierto que fui creado para glorificar a Dios, ¿estoy viviendo conforme al propósito para el que fui creado? ¿Es cierto que mi vida provoca que los que me conocen hablen bien de Dios al ver mi estilo de vida, mi conducta cotidiana? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hasta este momento me he estado dirigiendo de forma clara y directa a aquellos que son creyentes, aquellos que se definen a sí mismos como hijos de Dios. Antes de concluir, quisiera dirigirme por un momento a ti que hoy estás de visita. Quizá no es la primera vez que vienes, ya llevas algún tiempo, algún domingo viniendo, pero sabes, eres consciente que aún no has depositado tu fe personal en Cristo Jesús, que eres consciente de que aún no has aceptado la obra de Jesús como aquella que puede cambiar y transformar tu vida. A ti, hoy que estás aquí, te digo, no te avergüences del contenido de las buenas nuevas del Evangelio, porque para ti también es poder de Dios. A ti te digo que el propósito de tu vida también es glorificar a Dios en tu vida y con tu vida, y que hasta que no abraces por su gracia y a través de la fe la obra de Jesús en la cruz, no te sentirás lleno, no encontrarás sentido ni propósito en tu vida. Como dice el mundo, no serás feliz. Solo viviendo a la luz del propósito de que fuimos creados para Dios es que nuestras vidas cobran sentido, se llenan de satisfacción plena, incluso a pesar de los problemas que nos rodean en esta vida. Solo viviendo una vida que glorifica a Dios es que serás y te sentirás feliz. Y para que tú puedas glorificar a Dios en tu vida y con tu vida, antes tienes que, por su gracia y a través de la fe, creer en el Evangelio, creer que el Evangelio es verdad, creer que el Evangelio es poder de Dios para tu vida. Debes creer que eres un pecador y debes confiar y aceptar que Jesús en esa cruz pagó el precio de tu pecado. Debes, por tanto, depositar fe personal en Jesús y aceptarle como tu Señor y como tu Salvador, para que de aquí en adelante puedas vivir una vida que le glorifique a Él. Es por ello que en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, quiero invitarte a que allí donde ahora estás, tomes la decisión más relevante de tu vida, la de aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y tomes la decisión de vivir a partir de ahora para la gloria de Dios. Si deseas tomar esta decisión de forma libre y voluntaria, te voy a pedir que allí donde estás repitas en tu interior una pequeña oración o hagas tuyo el contenido de la misma.
Por eso quisiera rogar a toda la congregación que nos pongamos en actitud de oración. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y aquel que quiera aceptar hoy a Dios en su corazón, pues le invito a que repita conmigo esta oración o que haga suyo el sentir de la misma. Dios, en esta mañana me doy cuenta de que el Evangelio es poder de salvación para mi vida. Y por tu gracia quiero ser salvo. Y a través de la fe quiero depositar mi confianza en la obra de Jesús en la cruz. Quiero confesarte todos mis pecados y pedirte perdón por ellos. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador y me comprometo a vivir una vida que te glorifique. Todo ello te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, si has repetido esta oración o el sentir de la misma, quiero decirte que Dios te ha oído y que por su gracia, no por tus méritos, sino por su gracia, Él te ha declarado hijo de Dios, justo por la fe. Y tus pecados, todos y cada uno de ellos, han sido perdonados y tienes certeza de vida eterna. Si has repetido esta oración o el sentido de la misma, quiero pedirte que al final del culto pues vengas a hablar conmigo un momento de esa tu decisión. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo de las verdades que defendió la Reforma porque son totalmente bíblicas, porque son totalmente vigentes. Es por ello que el reto final de esta predicación para ti y para mí es: no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. A Él y solo a Él sea la gloria. Amén. Oremos. Señor, como acabamos de decir, solo a ti sea la gloria. No hay nadie que merezca adoración ni honra, loor, que no seas tú. Lo que tú has hecho por nosotros, hombres y mujeres que decidimos voluntariamente darte la espalda, aquello que tú has hecho por nosotros, Señor, es que no tiene parangón. No hay manera humana de explicar bien las implicaciones que todo ello deriva. Porque de tal manera amaste al mundo que nos distes a Jesús. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó. Se hizo hombre y en esa condición de hombre se sacrificó por cada uno de nosotros, muriendo en esa cruenta cruz. Se hace difícil, Señor, explicar el profundo amor que tienes por cada uno de nosotros. Se hace difícil, Señor, explicar la gracia y la misericordia que tienes para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para obtener la salvación. No nos la merecemos, no nos la podemos ganar. Solo es tu gracia. Y solo a través de la fe que tú mismo nos das es que podemos ser salvos. A ti sea la gloria, oh Dios. Señor, si hay alguien hoy aquí que aún no te conoce de esta manera, te ruego, Señor, que por tu Espíritu toques su corazón, le quebrantes y caiga rendido ante ti. Y al resto, Señor, que podamos tener ese sentir que tenía Pablo, sentirse profundamente orgulloso del contenido del Evangelio, que ante una sociedad tan compleja como la que nos ha tocado vivir, no nos avergoncemos del contenido del Evangelio, aunque éste no sea políticamente correcto en nuestros días,
aunque para muchos sea un escándalo. Señor, que estemos dispuestos a no rebajar ni un ápice las exigencias de tu palabra y que vivamos en conformidad a ellas. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es fiel, porque ella es poderosa. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes a vivir por ella y para ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén.